Se acabó la Navidad. Buenas. Y con Navidad me refiero no a la Navidad tradicional, sino a la Navidad de los videojuegos que hemos tenido, a esta última semana maravillosa donde nos hemos encontrado por lo menos 4 eventos que rozan los sobresalientes y no los superan incluso, y que han venido pues a lo largo de apenas 7 días, algo que yo en lo personal no recuerdo haber visto jamás en esta industria, a nivel de videojuegos, a nivel de presentaciones, a nivel de fechas. Nunca he visto una temporada con tanto gran anuncio. Y la verdad que me apena bastante que el debate o debates de la comunidad están enfocados en problemas tales como, por ejemplo, la belleza de los protagonistas de ciertos videojuegos, porque como bien sabéis, la gente que critica la fealdad de algunos personajes especialmente femeninos en los videojuegos son señores guapísimos, son auténticos galanes, son básicamente contendientes estrellas de Hollywood. Y luego pues los debates de la macroeconomía. Sí, a mí la verdad que me encanta ver a verdaderos fanáticos de las marcas hablando de empresas durante 80 publicaciones y dedicándole pues apenas un par de cositas a los videojuegos que se supone que tanto le interesan. Es así de triste, ese es el estado de la comunidad, pero bueno, vamos con esos temas. Empezamos con las últimas noticias que vienen derivadas de Xbox, particularmente porque ha sido la que más ha dado que hablar durante estos últimos días, tanto a nivel de evento como a nivel de noticias. Y precisamente la última es que esa reestructuración que está viendo de la marca empieza a tener las primeras complicaciones, porque desde luego la más sencilla era contentar a los fanáticos, presentar alguna serie de cosas que muchos usuarios estaban demandando y que por supuesto pues hacían falta dentro de la compañía y dentro de la comunidad. Hasta aquí todo correcto, pero en un memorando público que ha hecho la presidenta de Xbox se comenta que el negocio desde luego no iba bien, que estos últimos años se han tapado demasiadas miserias, y básicamente lo deja caer con palabras bonitas, donde habla de un déficit y de unas pérdidas que desde luego no van acorde a los gastos o inversiones que han hecho en toda la compañía, porque sí, Xbox ha invertido muchísimo dinero en crecimiento, pero sin embargo ese crecimiento pues no termina de llegar. Estos dos últimos informes financieros han dado números negativos, así lo vuelve a reseñar la presidenta de Xbox, que ese no puede ser el camino a seguir, y que para ello por supuesto tienen que tomar decisiones difíciles y hacer pues una intervención a nivel de marketing y también de presupuestos que va a tener por ello consiguientes recortes. Así por cierto lo asevera el medio Bloomberg, que podemos esperar durante finales de este mes o principios del siguiente una serie de despidos bastante importantes. Algunos hablan incluso hasta de más de 1000 personas que podrían quedarse en la calle. Y bueno, pues bienvenidos a la maravillosa industria del videojuego. Ahora profundizaremos más sobre ese tema, pero la cuestión es que Xbox parece ser que quiere seguir invirtiendo en cierto sentido, y la verdad puede sonar bastante contradictorio, pero es que es cierto que estas compañías para salir del pozo tienen que seguir invirtiendo y no ir a base de recortes y a base de hacer cosas que puedan perjudicar a la comunidad que ya tienes establecida. Pero en fin, cuando llegue oficialmente esa temporada de despidos, por supuesto la comentaré en el canal, y obviamente no voy a ser muy amable si eso conlleva el cierre de algún estudio, que es algo puede que sea bastante probable. De hecho, otra de las posibilidades es que haya una reestructuración de estudios en el sentido de que, por ejemplo, Activision deje de ser algo independiente de Xbox Game Studios y que básicamente todo se compagine y que haya menos duplicidades. Y en fin, pues básicamente esto ha sido un alarde de la presidenta de Xbox de transparencia. Es una de las señas de identidad que quiere tener, ir avanzando este tipo de cosas y no simplemente lanzarlas al aire llegado un momento y desentenderse como si no hubiese pasado nada, que es básicamente lo que hace toda esta industria. Así que bueno, en ese sentido, bien por ella, porque al fin y al cabo se está comiendo ahora y está dejando en bastante mala posición a Phil Spencer y compañía, porque básicamente durante el artículo incluso medio ha dejado caer que la compra de Activision ha sido un desastre. Pero bueno, ¿saben ustedes qué es lo que me pasa a mí? Es que en los últimos tiempos me he acostumbrado a que estas cosas se deben de criticar o no en función de lo productivo que sea para conseguir visitas de contenido y por supuesto también lo productivo que sea para la guerra de consolas, ya que por ejemplo en tiempos recientes yo he visto cómo
cerraban el estudio de este videojuego, cerraban Bluepoint. Y pocos días después, mejor dicho, subían de precio la videoconsola, la PlayStation 5. Y pocos días después subían de precio los servicios de suscripción. ¿Y saben ustedes cuál fue la reacción de la comunidad ante despidos, cancelaciones, subidas de precio constante y demás? Decir que no pasa nada porque los videojuegos de PlayStation volvían a ser exclusivos y abandonaban el PC. Ganamos. Esa fue la reacción de comunidad. Así que yo, en ese sentido, ¿qué queréis que os diga? Me he rendido. Y esto lo pongo como ejemplo simplemente por lo reciente que ha sido. Es el caso más cercano que tenemos, ya que si nos vamos más atrás en el tiempo, por ejemplo, tenemos el caso de Xbox con uno de los cierres más miserables que ha hecho a lo largo de toda la generación, que ha sido el de Tango, ni más ni menos. El cierre de un estudio desarrollador que no solamente que sus videojuegos fueran baratos de producir, es que además eran videojuegos muy queridos. El caso de Hi-Fi Rush, ya sabéis que a mí en lo personal es una de las cosas que más me ha fastidiado de todos estos últimos años. Una de las licencias más queridas, un videojuego que tú mismo, Microsoft, Xbox, públicamente dijo que había sido un éxito y lo primero que haces es cerrarlo al año siguiente, haciendo pues una de las decisiones más cobardes que he visto yo en muchísimo tiempo. Y en resumidas cuentas, esto también se defendió. Esto también a día de hoy la gente lo sigue justificando. ¿Por qué? Porque afecta a la marca favorita de unos cuantos. El problema es que solo se critica cuando resulta que es de la marca contraria. Y así estamos. Y lo siento, pero no me van a encontrar ustedes en esa guerra por ver qué comunidad es la más borrega o más lamebotas de una compañía. A mí si una compañía me la hace, yo la voy a criticar. Me da igual que sea mi favorita, que de hecho, con más razón. Si es tu compañía favorita, con más razón deberías de exigirle y criticarle determinadas cosas, pero bueno, allá cada uno. Vamos a ir con esta otra noticia, vamos a cambiar de tercio porque esto ha sido también un salseo bastante importante de las últimas horas, y es que la presidenta de Xbox, por lo visto, canceló un tráiler de Halo en el evento de PlayStation. Tal cual. Sabéis que hace poco se ha lanzado un tráiler que sonaba bastante extraño. Era un tráiler cinematográfico del nuevo videojuego de esta franquicia, bueno, más bien del retorno de Halo. Y ese tráiler ponía que estaba capturado en una PlayStation 5 Pro. Y claro, esto llamó mucho la atención. Y por lo visto es que es una presentación que estaba prevista para el evento de Sony, pero que finalmente se le dio marcha atrás. Esto al principio como información yo no le di importancia porque no conocía la fuente. Luego lo que pasa es que la ha corroborado el medio Bloomberg. Sí, este medio de comunicación ha dicho que eso es completamente cierto, que se canceló esa presentación y que de hecho las relaciones entre Xbox y PlayStation han empeorado después de esta decisión, que digamos no les ha hecho demasiada gracia. Y aquí la verdad que me hago muchas preguntas, aquí hay demasiadas preguntas que se me quedan en el aire, y es que vamos a ver, a mí me da la sensación de que la anterior directiva de Xbox o bien odiaba a la compañía o bien directamente es que no sabían qué hacer. O sea, ¿qué clase de decisión es esta? Es decir, vas a presentar tu nuevo videojuego y tu idea es hacerlo sobre todo y principalmente primero mediante un evento de la competencia. Una competencia que cuando lo ponga en su evento no te va a poner el logotipo de Xbox, ni te va a poner el logotipo de Game Pass, ni te va a poner el logotipo de Play Anywhere. No va a poner nada que te beneficie. Solamente va a poner tu videojuego para que lo compres en la tienda competidora, donde sí, vas a rascar un dinero, pero mucho menos del que rascarías en tu tienda. Desde luego, os lo digo en serio, yo cuando he visto esta información digo, es que me parece un delirio. Hay gente que está criticando a la presidenta de Xbox y digo, a ver, la presidenta de Xbox actual honestamente ha tomado una decisión lógica. Dentro del sentido, yo repito, que no me meto en guerras comerciales y de lo que puede dar beneficios o no, pero a lo que voy es que dentro de ese espectro es que no tenía sentido lo que estaban a punto de hacer. O sea, es que no tiene ninguna clase de lógica en ese aspecto. Que hombre, que tú quieras llevar videojuegos a PlayStation me parece correcto por tu parte, pero esto es que a nivel comercial es un desastre completo y absoluto. Pero bueno, ya está. Es básicamente lo que hay, supongo. Y bueno, más decisión de las que seguramente todavía no nos hayamos enterado. Pero en fin. Por cierto, el medio Bloomberg también hace referencia a que tenemos que esperar más exclusivos en Xbox durante los próximos tiempos, sobre todo a nivel de fidelización y ese tipo de cosas. Es algo que parece que han tenido buena nota de aprender en base a que en PlayStation, por ejemplo, videojuegos como el Gears no vendieron absolutamente nada. Pero en fin,
Vamos a entrar precisamente en videojuegos y empezamos con Gears. Justamente de este videojuego tenemos una información de última hora y es la duración completa que tendrá dicho título. Una duración que ascenderá hasta las 14 horas para la campaña principal. Luego hay diferentes modalidades como el modo horda, cooperativo, etcétera, etcétera, que obviamente le van a dar mucha más vida. Pero la cuestión es que este videojuego va a ser el más largo de toda la franquicia. Una franquicia que generalmente no solía pasar pues de las 10 o 12 horas aproximadamente. Y bueno, en el 5 con bastante relleno. Así que este nuevo exclusivo de Xbox entiendo que será también el videojuego más ambicioso de toda la saga. El nuevo Halo, por cierto, no es exclusivo, pero también va a ser el título más ambicioso posiblemente que se ha hecho, al menos tocando la parte más tradicional. Y es que nos han presentado lo que estáis viendo en pantalla. El videojuego va a tener una opción y modalidad en tercera persona. Ojo aquí, estamos hablando de un título y de una franquicia que básicamente siempre se ha caracterizado por esa modalidad en primera persona. Aunque al fin y al cabo también hay que decir que si veis las imágenes que os estoy pasando en pantalla, o las que vimos ayer en directo, tampoco es el modo en tercera persona más trabajado que hayamos visto nunca. Y también tiene un pequeño matiz. Esto no es exactamente como en videojuegos estilo Elder Scrolls, por ejemplo, donde puedes cambiar de primera a tercera persona en cualquier momento desde el principio del videojuego. No, esto en realidad se trata de un modificador. Es una calavera, ¿vale? Que para quien no haya jugado nunca estos videojuegos, básicamente es un coleccionable que te permite activar diferentes cosas. Ayer de hecho nos presentaron varias de ellas, como por ejemplo una calavera que te permite saltar a prácticamente cualquier parte del escenario, incluso aunque no debieras de llegar a esa zona, y también algunas que por ejemplo hace que cuando le disparas a un enemigo pues de la cabeza le explotan confetis y bueno, cosas un poco de ese estilo. Y también incluso puedes poner una calavera que obviamente te implementa más dificultad y reto al videojuego. Todo eso pues es algo que primero tendrás que encontrar, de un total de 42 calaveras, que será pues creo el rango máximo que ha tenido de coleccionables esta franquicia. Y bueno, pues una de ellas es este modo en tercera persona, algo que seguramente los jugadores que no están habituados o que les agrade la primera persona van a agradecer y mucho, la verdad. En este sentido yo siempre diré lo mismo, cuantas más opciones mejor, y al fin y al cabo esta es una más, aunque se pierda algo de inmersión y precisión por el camino, porque quizá no es la mejor manera de jugarlo, pero bueno, ahí lo tenéis para quien lo quiera. Sin embargo, con este videojuego hay un tema que no voy a pasar por alto y que me parece bastante grave. Me parece una burla al consumidor y lo voy a decir así. Aquí yo ya sabéis que no me caso con nadie, por mucho que me guste una marca o un videojuego. Mirad, este nuevo título, este Halo, si tú quieres tener su manual de instrucciones digital, te tienes que comprar la edición más cara. ¿Están ustedes escuchando bien? Para los que me tenéis a modo de podcast, en el recuadro que han publicado, en el recuadro en el que te dicen los contenidos de la edición básica, que te trae pues el videojuego base y también te trae pues un contenido de reserva, no se te incluye ese manual. Si tú quieres ese manual lo tienes que comprar en la edición más cara, en la edición premium, que también te abarca otra serie de contenidos adicionales, pero este es uno de ellos y es exclusivo de esa edición, por un manual de instrucciones que ni siquiera es un manual físico, es un puñetero manual digital. Y voy a hacer algo que dolerá a muchos. Mirad, tengo el videojuego original en mi mano. Tengo el Halo de toda la vida. Vamos a abrirlo. Manual físico incluido. Manual además, que detrás traía otra cosita. A todo color. Manual a todo color. Incluido con el videojuego. Y por cierto, traducido al español. Entiendo que también se traduciría a otros múltiples países. Estos son los debates que habría que tener en redes sociales y no si Cortana es más guapa o más fea. Esto pienso yo, porque esto al consumidor sí que es tomarle el pelo. Esto sí que es caer bajo en muchos sentidos. A mí me parece una guarrada lo que acaban de hacer aquí, pero bueno, supongo que no es importante. Para cerrar vamos a hablar brevemente sobre Fable, aunque es difícil hablar brevemente sobre un videojuego tan complejo como este, porque ayer nos mostraron 30 minutos de juego, 30 minutos completamente nuevos en este caso, donde se nos presentaban todas las posibilidades que teníamos en este título.
Particularmente, las más llamativas son posibilidades de relación con diferentes personajes y la toma de decisiones constantes. En este aspecto nos mostraron que, por ejemplo, tú llegabas a una aldea y ahí pues conocías a un cerdo parlante al cual estaban a punto de sacrificar y tú puedes decidir salvarlo. Con ello pues obviamente tendrás que tomar la decisión de darle mucho dinero al dueño para que no se lo cargue, para que no lo convierta en salchicha. ¿Y eso qué es lo que hace? Te da una reputación de alguien benévolo, pero también de alguien rico. Por eso va a sacarle bien a mucha gente y por eso va a sacarle mal a otras cuantas personas. Podemos observar como, por ejemplo, a una vendedora pues tú no le caes bien, porque vas de rico por la vida y entonces lo que hace es subirte el precio de todos sus productos, hasta un 80%. Y aún así, cuando te lo compras, tampoco es que te esté especialmente agradecida. Pero sin embargo, con esas facetas tuyas, tú puedes, en este videojuego, por ejemplo, tener pues mayor consideración con otros personajes, como por ejemplo un mendigo que te encuentras en la calle al cual le puedes dar trabajo en un negocio que acabas de comprar. Y con ello, pues obviamente le caerás muy bien a las chicas, le caerás muy bien a otros personajes, con los cuales, pues lo dicho, puedes desarrollar una relación afectuosa. Como también podrás incluso comprar una casa, invitarlos a que vivan en ellas y bueno, pues básicamente la esencia de la franquicia original. El estudio de desarrollo ha entendido perfectamente cómo funciona esta saga, ha entendido perfectamente qué es lo que tienen que hacer y lo han plasmado de una manera, diría que sobresaliente, al menos sobre el papel y lo que acabamos de ver. Si queréis ver más sobre esto, os invito a que os vayáis a este directo que subí ayer al canal precisamente, donde solo hablamos de este videojuego y de esos 30 minutos de contenido analizando paso a paso todo lo que se observa y que además es bastante interesante porque no solamente es lo que vea yo, sino muchos usuarios de la comunidad que también aportaban su grano de arena haciendo observaciones de elementos específicos y es, ya lo digo, muy entretenido de visitar. De hecho, os comento que en el canal voy a traer más contenido de ese tipo, más contenido de directos debatiendo un poco sobre los últimos vídeos que han subido de determinados videojuegos para así hacer un análisis más completo. También hice otro sobre Halo, por cierto, sobre ese modo en tercera persona, las calaveras y todo el contenido extra. Es verdad que tuve problemas técnicos, pero bueno, cosas de la liga de fútbol profesional de mi país, que son gente exquisita y maravillosa. Pero bueno, en la caja de comentarios os invito a que dejéis vuestras opiniones sobre todo lo que hemos abarcado durante el día de hoy y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Yo lo haré. Un saludo.